Iniciaremos con la construcción de instrumentos cualitativos. Iniciaremos con la construcción de instrumentos cuantitativos. Hola, buenos días. Mi nombre es Adriana Carrillo y el día de hoy los voy a acompañar en el taller de construcción de instrumentos de investigación. Adelante. Vamos a iniciar con la construcción de instrumentos cuantitativos. Muy bien, los instrumentos cuantitativos son los que nos permiten medir y es un recurso que utiliza el investigador para registrar información o datos sobre las variables. Ojo, hay que recordar que las variables son las que nos proveen de datos para refutar o para confirmar nuestra hipótesis. Dentro de las técnicas cuantitativas, el cuestionario, la encuesta es una de las técnicas más conocidas, pero el cuestionario es uno de los instrumentos más aplicados y que mayormente conocemos. Es el instrumento más utilizado, puede medir una o más variables y se recomienda que no sea muy exhaustivo, es decir, que no dure más de 35 minutos porque termina cansando al sujeto que lo está contestando. Hay dos tipos de preguntas en el cuestionario, las abiertas y las cerradas. Si pueden ver, aquí tenemos un ejemplo sencillo de un cuestionario cerrado con dos respuestas. ¿Estudia usted actualmente? ¿Sí o no? Pero lo podemos ir complejizando con el número de respuestas cerradas que pongamos en el cuestionario. Aquí hay un ejemplo con 4 respuestas. Cree que en términos generales la educación pública brindada por el Estado tiene un impacto positivo o negativo en los educandos. Si se fijan, ya tenemos varias respuestas más que nos permiten tener una mayor cercanía con lo que sentimos. Gambara en el 2002 explica que cuando las preguntas presentan varias opciones, estas deben de recoger todas las posibles respuestas. Recordemos, si una pregunta va a ser cerrada, debemos de tratar de incluir todas las expresiones o todas las formas de pensar de las personas a las que estamos entrevistando. Otro de los tipos de pregunta que podemos incluir en el cuestionario es la abierta. Pero ojo, imagínense que cada uno de ustedes tengan diferentes respuestas. Al momento del análisis va a ser más complicado el encontrar patrones. Y es ahí donde nos dice que el número de variables de respuestas es muy elevado o infinito. Si nuestra muestra es pequeña, pues a lo mejor tenemos 10 o 15 respuestas diferentes, pero si es muy grande va a ser mayor. Se recomienda solamente utilizarla cuando queremos profundizar en el conocimiento. Las escalas de tipo Likert es otro de los instrumentos cuantitativos muy utilizados. Consisten en un conjunto de ítems presentados en forma de juicios o afirmaciones ante las cuales se pide la reacción del participante. Las afirmaciones califican la actitud que se tiene hacia el objeto que se está midiendo. Se recomienda que no sea mayor a 20 ítems para que sea más fácil seguir para la persona que estamos entrevistando. Hay dos maneras principales de administrar las escalas de Likert, es decir, de aplicarlas. La primera es autoadministradas, que les demos el cuestionario en físico o en electrónico a las personas y ellos la respondan según su propio criterio. O de tipo entrevista. Obvio, no es una entrevista, pero nosotros le leemos las preguntas y ellos nos dicen
o seleccionan cuál de las opciones es más adecuada o es la que se parece más a su propia respuesta. Aquí tenemos un ejemplo de escala de Likert. En este ejemplo que tenemos solo 8 ítems y tenemos 4 tipos de respuestas que nos pueden ir dando las personas, ya sea que nosotros les hagamos la tipo entrevista o que sea autoadministrado, y que tienen una dirección, es decir, desde que están plenamente en desacuerdo a que están totalmente en desacuerdo, y es escalado. Ahora vamos a revisar los instrumentos cualitativos. Los instrumentos cualitativos son los que nos permiten recolectar información proporcionada por los seres humanos, por los grupos humanos, por los contextos o las comunidades en las cuales estamos investigando. ¿Por qué? Porque el propósito de este tipo de instrumentos es interpretar la realidad, es decir, el significado de la realidad en la cual está inmerso el sujeto o el grupo social. Una de las técnicas más conocidas cualitativamente es la observación. Se concentra en la observación, obviamente, de situaciones sociales, los detalles, sucesos, eventos, interacciones, y en explorar el ambiente y en observar el ambiente. ¿Cuál es el papel del observador en este tipo de técnica? Puede ser desde la observación pasiva, donde el observador es una tercera persona externa que solo observa, válgame la redundancia, la situación o el ambiente, o llegar hasta la participación completa, donde ese es un sujeto más que se encuentra totalmente involucrado en las actividades. Imagínense que uno de sus compañeros desde el primer semestre lleva un diario de campo donde está observando académica y actitudinalmente cómo trabaja el grupo. Ese sería uno de sus profesores, o que esté aplicando muchos más instrumentos, pero imagínense que es él quien le está llevando este tipo de acción. Uno de los instrumentos más conocidos es el diario de campo. El diario de campo no tiene que ser realmente complejo, sino que debemos de observar lo que nosotros, es decir, el investigador, considera que son los hechos importantes. Ojo, pero no va a ser sobre cualquier tema, sino lo que nos interesa a nosotros investigar. Son datos básicos que debe tener un diario de campo, como lo son los datos referenciales, el objetivo de por qué estamos ahí, y ahí narramos toda la situación que ha sucedido. Otro de los instrumentos que son muy utilizados cualitativamente es la lista de cotejo, que a través de la observación vamos a poder responder diferentes ítems. Los ítems generalmente están acomodados por la categoría que nos interesa analizar en un futuro, es decir, contenidos, actitudes, y nosotros a través de la observación vamos a decir si se está realizando o no cada una de esas actividades que nosotros esperamos dentro de esas categorías. Otra de las técnicas cualitativas muy utilizadas es la entrevista. La entrevista se utiliza cuando el observador no puede ir directamente al campo, ya sea por cuestiones éticas o de complejidad. Así que recurrimos a obtener o recolectar la información de una tercera persona. Imaginen un aula donde se estén tomando un aula o una escuela donde se esté tratando algún tema sensible, como puede ser violación o como puede ser violencia. Entonces se busca una tercera fuente, no al involucrado directamente, o puede ser el involucrado pero no en una situación que le cause conflicto.
Las entrevistas pueden ser abiertas, semiestructuradas o estructuradas. Las abiertas es cuando no llevamos un guión, solamente tenemos una idea o un tema que queremos explorar y abiertamente podemos platicar con el entrevistado. En el caso de la entrevista semiestructurada, es aquella que nos permite tener un guión, pero es flexible. Podemos ir en el momento de la aplicación, podemos agregar o quitar cosas según sea necesario. Mientras que en la entrevista estructurada se lleva un guión con preguntas específicas y nos vamos a pegar a ese guión. Generalmente cuando estamos haciendo investigación, un primer acercamiento que se hace, investigación cualitativa, un primer acercamiento que se hace es a través de la entrevista abierta, es decir, ir a conocer, ir a platicar libremente y que fluya la información. Las preguntas las debemos de generar en cierto orden, es decir, vamos a empezar desde lo más simple hasta tener un cierre. ¿Por qué? Porque vamos a iniciar con preguntas fáciles que hagan que el entrevistado entre en esta confianza, que se vaya soltando poco a poco. Vamos a continuar con preguntas complejas y sensibles y le vamos a dar oportunidad de un cierre. ¿Por qué es importante que iniciemos con las preguntas sencillas? Imagínense que ahorita les preguntan a ustedes, ¿estás de acuerdo con tu programa educativo? Que fuera la primera pregunta que les hicieran, todos nos íbamos a quedar callados en ese momento, pero si vamos construyendo la confianza a través de las preguntas, es más fácil que nos respondan. Existen 6 tipos de preguntas de opinión que son las indicadas para incluir. 6 tipos de preguntas. Las de opinión, las de conocimiento, las sobre cómo te sientes, las de antecedentes para conocer qué hay detrás y las de simulación, es decir, un poco el juego de rol. ¿Qué te parecería si? ¿Qué sucedería si? Así que vamos a jugar un poco con el score y vamos a tratar de incluir las preguntas, pero respetando siempre el orden que ya habíamos platicado, de lo más fácil a lo más escabroso y dándole la oportunidad al entrevistado de un cierre. Aquí les presento un ejemplo de una entrevista estructurada donde vienen las preguntas ya diseñadas punto por punto. Ojo, igual como ya lo habíamos platicado con la lista de cotejo, vamos a tomar siempre en cuenta la categoría que queremos investigar o el aspecto que queremos investigar y a partir de ahí es cuando vamos a segregar las preguntas. Aquí pueden ver que hablamos sobre contenidos de una capacitación y a partir de ahí qué información yo quiero recabar del entrevistado a través de este instrumento. La técnica de la entrevista, recuerden que la vamos a plasmar a través de la audiograbación y la videograbación. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico que es upnh-acarrillo@ifodes.edu.mx o adriana.carrillo@crf10.edu.mx. Cualquier duda o comentario, con gusto lo podemos revisar. Muchas gracias. Muchas gracias por su atención. Les dejo mi correo electrónico que es upnh-acarrillo@ifodes.edu.mx o adriana.carrillo@crf10.edu.mx. Cualquier duda o comentario, con gusto lo podemos revisar. Muchas gracias.